Bueno, chicas, el día de hoy nos está tocando un tema bien interesante, que es el apetito, ¿no? Dice, necesito ayuda con mi apetito. Entonces, para poder enfocarnos exactamente en esta primera parte de reflexionar sobre este aspecto de nuestra vida, a mí me gustaría hacernos una pregunta. Y esa pregunta sería, ¿por qué tendríamos que pedir ayuda con nuestro apetito? ¿Cuál es la problemática o cuáles son las dificultades que nosotros de repente estamos encontrando o tememos que podríamos encontrar con relación a lo que comemos? Porque cuando hablamos de apetito, es interesante que lo primero que surge en nuestra mente es, si queremos profundizar en el tema, lo primero que surge en nuestra mente es decir, preguntarnos qué cosa es apetito, ¿no? Eh, Siempre lo relacionamos con ingerir una comida. Entonces yo lo busqué y encontré con que apetito es la capacidad de proveer los nutrientes necesarios para la existencia. Eso me llamó muchísimo la atención. Primero porque era una definición bastante cortita, pero bastante específica y bien definida. Entonces dice, proveer los nutrientes necesarios. Y sabemos que nutriente es algo que eh, alimenta, es algo que construye, es algo que aumenta, ¿no? Hay nutrientes que son para bien, pero también hay nutrientes que no son tan santos ni tan buenos. Entonces ahí tenemos un primer aspecto, un primer hilito del cual podemos tomar. Luego dice que son los nutrientes necesarios. Es decir que hay una necesidad de alimentación, hay una necesidad de recibir ese nutriente. Ahí tenemos otro hilito que podemos dejar a un ladito para continuar con nuestra reflexión. Y finalmente dice que es los nutrientes necesarios para la existencia. Y existencia también como que nos hace reflexionar, si nos vamos más profundo, la existencia es todo aquello que existe, ¿no? Y entonces, cuando nosotros queremos entregar también este aspecto de nuestra vida al control de Dios, en la sabiduría de Él que nosotros queremos establecer en nuestra vida, entonces me gustaría que podamos empezar, está atrás mi amor, que podamos empezar diciendo o mirando qué cosa es lo que dice la palabra de Dios al respecto de la existencia. Me gustaría que pongamos en esta primera parte fundamentos, bases, plataformas sólidas dentro de las cuales nosotros podamos realmente establecer esta definición, esta decisión que vamos a tomar, este nuevo estilo que nosotros vamos a querer establecer o esta nueva forma de enfrentar nuestro apetito, ¿no? Entonces, esa primera plataforma es de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es un primer punto. ¿Por qué razón pensar y por qué razón establecer ese primer patrón, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Porque Él nos ha dado una calidad, Él nos ha dado una identidad que nos permita que cuando nos enfrentemos a las necesidades, esas necesidades puedan estar cubiertas dentro de quienes somos. Entonces, primero tenemos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque en Génesis 1:26 dice,
que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay una palabra que menciona el Señor en el texto bíblico que dice, y señoree. Además de la identidad que nos dijo que señoreemos, nos dio la autoridad y la capacidad para señorear. ¿Qué quiere decir? Para dominar. Luego nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y por qué nos creó Dios de esta manera? Y esta respuesta la encontramos en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí podemos observar que lo hizo por amor, porque Dios deseaba tener con nosotros una relación familiar. Él nos quería adoptar como hijos suyos, tal como dice en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? Y a todo aquel que recibió al Señor Jesucristo, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa es la plataforma básica, indispensable para saber cómo es que nosotros podemos ver cada reto como una manera de poder enfrentarla con una buena disposición. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a ver con respecto a lo que nos dice la lección? En la lección nos dicen que la autora nos dice que todas podemos estar de acuerdo en afirmar que la alimentación es para nutrir el cuerpo, el espíritu y el alma. Y en este aspecto es interesante saber que lo que nosotros alimentemos a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, es lo que nos va a permitir tener un estilo de vida que sea saludable. Pero si es que no es saludable, porque no tenemos no hacemos esa revisión, no hacemos esa concientización de cuál es nuestra identidad y cuáles son nuestras fortalezas en las cuales podemos pararnos, entonces lo que sucedería es que se arruinarían, dice la autora, los sueños para alcanzar una vida eficaz, ordenada y victoriosa a todo nivel. Entonces, basados en estos dos aspectos que la autora nos está estableciendo, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es que podemos establecernos en esa dirección de nutrir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo conveniente y correctamente? Hay dos aspectos de la nutrición que también nosotros podemos reflexionar. Y ese es un planteamiento que dice, de la misma manera como podemos decidir utilizar la capacidad que tenemos para nutrir nuestras necesidades para nuestra existencia, utilizando esta capacidad para bendecir nuestras vidas, también de la misma manera podemos utilizar esa libertad que tenemos decidiéndonos por optar por nuestra propia opinión y guiada solamente por nuestros propios deseos y entendimientos. Y aquí es donde viene la parte importante que creo que sería bueno que nosotros la reflexionemos y la meditemos durante toda esta siguiente semana. Si es que nosotros optamos por una de las dos, tenemos la posibilidad de obtener nuestros resultados a través de dos aspectos. Primero, si decidimos que nosotros podemos
usar esta capacidad guiadas por la dirección del Espíritu Santo y la amistad íntima con Dios a través de su palabra, entonces los resultados, ¿cuáles serán? Que caminaremos en los principios establecidos de Dios y en la voluntad buena y agradable y perfecta de Él. Pero sin embargo, si optamos por la otra opción, que es nuestra propia opinión y satisfaciendo nuestros propios deseos, entonces nos alejamos completamente del consejo de Dios, de su buena voluntad, de su deseo de bienestar para nosotros. ¿Y cuáles son nuestros resultados? Definitivamente no podríamos exactamente decir que serían los mejores, porque la sabiduría viene de Dios. Y en Proverbios 1 nosotros leemos que la sabiduría es el temor a Dios, es decir, el respeto, es la reverencia, es la obediencia, es escucharle, porque Él siempre nos va a guiar y a mostrar lo que es mejor para nosotros. Entonces, ahí en ese momento, la necesidad que tuviéramos con el apetito va a venir de una fuente segura, ¿no? Porque como seres humanos que somos, siempre vamos a tener una necesidad en la cual vamos a dudar de que si es buena para nosotros o no es buena para nosotros. Y ahí es donde vamos a necesitar la dirección y la guía de una fuente segura, que es la del Espíritu Santo. Entonces, chicas, un poco como para poder cerrar toda la información, nos dice que si nosotros obedecemos los principios establecidos por Dios, entonces alcanzaremos esa ayuda eficaz que necesitamos para entender nuestro apetito, para entender que ese apetito no solamente surge físicamente, sino también en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, y por supuesto afectan directamente a nuestro espíritu, que es nuestro verdadero ser, ¿no? Que ya hemos visto en Génesis que es el que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y para finalizar, chicas, porque en realidad esta primera parte nos deja tarea para durante toda la semana estar meditando en uno, ¿por qué necesitaríamos ayuda con nuestro apetito? ¿Qué cosa es lo que apetito significa? ¿Y cómo es que nosotros podemos aplicarlo a nuestra propia individual y personal experiencia para poder recibir la ayuda y el socorro oportuno de Dios con la dirección del Espíritu Santo y su palabra, y podamos nosotros llegar a un buen resultado? Entonces, esa es la tarea que tenemos, la Gracias. meditación y la reflexión sobre el tema. Gracias, Entonces, Anita. acabaríamos diciendo el texto de 1 Corintios 10:31 que nos puso la autora, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese debe ser siempre nuestro pensamiento. Gracias, chicas. Dios las bendiga. Gracias, Anita, linda, precioso. Yo de todas maneras quería, para las que no han leído, quiero leerles una parte de la separata. Así que alerta, ya no sé si mi voz se escucha bien o no, tengo esa duda. Pero igual se las voy a leer porque tiene que quedarse estos mensajes claros y lindos, me parece increíbles. Mira, dice, ¿quieres tener más fuerza o necesitas más energía? ¿Hay metas y logros que deseas alcanzar o sueños para cumplir en los propósitos de Dios? Entonces obedece los principios establecidos por Dios en relación con tus hábitos alimenticios. La parte donde dice regla número 1 dice, no comas demasiado, porque hay una razón bastante obvia. Comer en exceso produce una sensación muy desagradable. Podemos sentirnos enfermas.
La Biblia describe esta sensación de manera muy gráfica. Dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Proverbios 25:16. Hay otra partecita que dice de Salomón. Salomón dijo de este modo, ¿por qué el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos? Proverbios 23:21. En otras palabras, hay dos tipos de borrachos, aquellos que toman demasiado y aquellos que comen demasiado. El borracho y el que come demasiado tienen las mismas síntomas de embriaguez. El que come mucho se muere de sueño, anda pesado, fatigado, o sea que es una especie de borrachera, ¿no? Y es algo que todos los que hemos comido regularcito lo sabemos muy bien, ¿no? Reconocemos esos síntomas muy bien. Y bueno, no es fácil, es como una droga, pues la comida es algo que no es fácil de dejar y a veces llegamos al punto en que nos hace mucho daño. Hay otra partecita por acá que dice, puedo asegurarte que yo sabía bien lo que era vivir en aturdimiento. Ahora bien, al leer mi Biblia comprendí que quienes exceden en la comida sufren las consecuencias en sus cuerpos. Van a vivir en un estado de fatiga, de confusión y un estupor similar al que produce la embriaguez. Como resultado, no tendrán fuerzas ni la perspicacia que requiere el trabajo o un estilo de vida colmado de ocupaciones y responsabilidades. Proverbios 23, 20, 21. En verdad, todos estos puntos que se los he leído son como un espejo para mí, ¿no? Yo no digo que ya lo haya superado, la verdad que estoy en crisis total en esta época en que estoy en cuarentena, digo, ya no voy a comer, por ejemplo, Kalin, mi esposo, come muy bien, el desayuno de él hoy día ha sido frutas, todo súper sano, y que yo solo he tomado mi café con mis 2 panes con mantequilla, no me provoca otra cosa, no me provoca fruta, no me provoca, todo lo bueno no me provoca, todo lo malo me provoca. Entonces, pero ¿y cómo es mi sensación diaria? Yo lucho contra la fatiga, lucho contra el sueño, entonces se dan cuenta que es parecido a la borrachera, entonces es algo que lo veo en mi persona, que es todavía, oren porque yo quiero corregir eso, pero a la hora es la hora, soy muy apetitosa, entonces no sé cuántas más habrán así como yo. Anita ya lo superó hace rato, creo, ¿no? Y ya tiene hábitos maravillosos porque ya sabe hasta de nutrición, ¿no? Y eso es algo que la ha impulsado, pues, a tener una calidad de vida, a pesar de todos los problemas de salud que ella tiene. ¿Cómo la ven? ¿No? Regia, saludable, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, es un buen testimonio de lo que es cambiar los hábitos de hábitos alimenticios.